Catarababasete Rebeca. Rebebebe Catarababasaya. Rebebebe Cataramande Rebeca. Rebebebe Catarababasaya. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ah! Siento la unción de la guerra. ¡Shabababa Cataramakataramaka! ¡Urrebebebebebebebebe Catarabas! ¡Rebebebe Catarabababasataramakaya! ¡Urrebebebebe Catarabababasaya! ¡Shibebebebebe Cataramakaya! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! No son palabras religiosas, son palabras del Espíritu Santo, 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 aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Siento un poder que corre por mis manos. Siento el poder de Dios que corre por mis manos. Hay poder en esta noche. Tu vida va a cambiar. Porque se anulan decretos que te persiguieron. Se anulan decretos que te persiguieron. Se anulan decretos que te persiguieron. Porque estás bajo un nuevo decreto. El decreto de la sangre de Cristo. El decreto de la sangre de Cristo. Y ese decreto es poderoso. Y ese decreto es eterno. Y esa es la herencia de los hijos. Esa es la herencia de los hijos. Esa es la espada de los hijos. Esa es la espada de los hijos. Ese es el decreto del cielo contra el infierno. La sangre de Cristo. ¡Ja! Diga aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Ay, 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 ay. Corderos para mi prójimo, pero león contra el diablo. Cordero hacia mi prójimo, pero león contra el diablo. Y el Señor hoy quiere leones contra el diablo. Hoy el Señor quiere leones contra el diablo. Hoy se anuncia una gran victoria. Por eso el apóstol dijo: la lucha no es contra sangre y carne, contra la gente como cordero. La mansedumbre, la humildad de Cristo. Pero contra el infierno, leones. Pero contra el diablo, leones. Pero contra los decretos del infierno, leones. ¿Cuántos leones hay acá? ¡Ruge! ¡Aleluya! ¡Oh! Aleluya. Tome asiento unos minutos nada más. Pero no se acomode, porque unos minutos tendremos tiempo de liberación. ¿Sabe que usted y yo somos portadores de algo espiritual? Sea bueno o sea malo, no podemos evitar que portemos algo espiritual. Eso puede depender de muchas cosas,
Pero la principal tiene que ver bajo qué decreto estamos comprometidos. Diga conmigo decreto. Hoy vamos a ministrar dentro de la palabra profética del mes. Está la palabra orden, que ha estado ministrando, se va a ministrar todo el mes, orden en diferentes áreas. Pero hoy vamos a ministrar el orden de comprometernos al decreto de la sangre. Algunos usan la sangre como un discurso, como un fetiche o hasta como algo místico, pero no ven el poder, porque lo que tienen que hacer es comprometerse a lo que el decreto dice. Y cuando te comprometes a lo que el decreto dice, te pasa. Los decretos no son discursos en el que alguien lo agarra y dice la sangre de Cristo y ya está. Por eso hay gente que dice la sangre de Cristo y no pasa nada en su vida. Los decretos es un lenguaje legal. Cuando hablamos de decreto es un lenguaje que viene de la ley. Viene que alguien que tiene autoridad lo dijo. Y para que te sea real a vos, tenés que comprometerte a lo que dice el decreto, si no, no pasa. Cuando vos te comprometés a lo que el decreto dice, es inevitable que te pase. Entonces hoy tenemos una iglesia, gran parte de la iglesia que utiliza el decreto de la cruz como un discurso, pero no están comprometidos a lo que el decreto de la cruz dice. Pero cuando te comprometes, pasa lo que Jesús dijo. Pasa lo que el apóstol reveló en la cruz. Los decretos que nos eran contrarios son anulados. Parece que acá quieren seguir caminando bajo decreto fuera de la cruz. Dije que cuando nos comprometemos al decreto de la cruz, pasa lo que el apóstol dijo que pasa en la cruz. Los decretos de acta que nos eran contrarias son anulados. Hasta que no nos comprometamos a lo que dice el decreto de la cruz, los decretos que nos son contrarios tienen grados de influencia. Y no podemos echar fuera aquello que no estamos dispuestos a desligarnos. Por ejemplo, rápidamente un ejemplo y ya vamos a la palabra. Uno puede estar pasado de peso, ¿no? Y cuando estás pasado de peso, la advertencia médica viene y te dice: pasado de peso te pueden pasar ciertas cosas. Y uno que dice: yo anulo lo que dijo el médico, pero no compromete su vida a hacer dieta. Entonces, aunque diga yo reprendo y anulo lo que el médico me dijo que me puede pasar si no bajo de peso, no sirve de nada si no baja de peso. Entonces hoy tenemos una iglesia que declara mucho, pero no se compromete a lo que declara. Entonces declaran, pero no pasa. Decretan, pero no pasan. Reprenden, pero no pasan. Echan fuera, pero no pasan, si no es que se comprometan a lo que están diciendo. Y ese compromiso significa cambiar los hábitos. Cuando viene un diagnóstico médico, obviamente todo el mundo, principalmente la fe, lo anulamos. ¿Cuánto hacemos eso? Yo no tengo eso no es mío. Pero hay enfermedades que vienen por ciertos hábitos que tenemos, ¿o no? Pero no cambia la forma de vivir. Entonces no va a pasar lo que yo digo, que anulo la enfermedad, si no cambio mi forma de vivir que hizo que la enfermedad venga. Es más, hasta los médicos saben eso. Por eso a mucha gente enferma la mandan a cambiar los hábitos para curarse, más allá de cualquier medicamento que le puedan dar, antibiótico o tratamiento, le mandan a cambiar hábitos, porque se dan cuenta que la enfermedad a muchos le vienen por la rutina que tienen, y le mandan a cambiar la forma de comer, las horas de descanso, la rutina que tienen, si es muy pesada, si es muy apretada. Pasa que nos quedamos en lo que digo, pero no voy hacia el próximo nivel, que es hacer. El día que la iglesia entienda el compromiso en el hacer lo que dicen, será el día que vivan bajo lo que decretan. Entonces la alabanza nos decía: anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto, y hablaba de pactos generacionales, ¿no? ¿Cuántas veces se ha ministrado liberación de ataduras generacionales? Y tenemos la gente que vomita y que se sacude y que se libera, pero no cambia el hábito de sus ancestros. Entonces, ¿dónde está la anulación?
Cuando vos anulás algo, anular significa que deja de tener vigencia sobre alguien. Si vos anulás el decreto de tu ancestro, si vos decís mi ancestro es de tal manera y yo lo anulo, vos no tenés que comportarte más como ellos. Ahí es donde va a entrar en vigencia el poder de anular ese decreto y va a entrar en vigencia lo de la cruz. El cambio de vida que el Evangelio anuncia. Pero hoy tenemos gente, y yo reconozco que también hay hábitos que uno ha decretado, pero tampoco se ha comprometido a cambiarlos. Y cuando el Señor me habló esto, obviamente me jaló la oreja a que entienda lo que es decretar y lo que entienda que es cumplir lo que se decreta. Y hay un refrán muy conocido que seguramente lo has dicho o lo has oído que dice: entre el dicho y el hecho pasa que ese trecho no lo caminamos. Ese camino entre lo que decimos y lo que finalmente pasa, no lo caminamos. Y ese trecho, ese camino es donde tenemos que justamente cambiar los hábitos. Adquirir una cultura nueva y una nueva naturaleza. Cuando eso pase, lo que dije pasa. Eso es en la fe, y eso se considera en la fe a una persona de autoridad. Ni siquiera el título te da autoridad, a no ser que seas una persona que lo que decís, haces. Vos podés tener el título de autoridad, cualquiera de los 5 ministerios, un liderazgo, un discipulado, pero el título no te hace autoridad a no ser que tengas el comportamiento de una autoridad, que es que tus palabras tienen cumplimiento, que lo que vos enseñás lo vivís, que lo que vos reprendés sos ético en lo que estás reprendiendo y demás cosas. O sea que una persona de autoridad es el que camina entre lo que dice y entre lo que hace. Y vos, como hombre y mujer de fe, estás llamado por Dios a ser una persona de autoridad, a levantarte por tu casa, a levantarte por tus hijos, por tu descendencia, la que ya está y la que vendrá a través de ellos. Pero ¿cómo vas a tener autoridad del reino? Cuando te comprometas a lo que el reino dice. Ahí vas a poder decir algo y lo que decís va a pasar. Acá no se trata de ver quién grita más para ser autoridad, o quién habla más bonito, o quién sabe más estrategias espirituales para enseñar. Acá se trata que lo que decretamos estoy comprometido a vivirlo para que pase. Cuando eso es una realidad en el corazón de alguien, el ejército celestial de Dios lo acompaña. Porque delante de Dios esa persona es una persona de autoridad, una persona moldeada. Pero antes de entrar a eso, muchas veces tenemos que hacernos cargo del mal hábito que a veces heredamos y que nuestros ancestros han tenido. Y el mal hábito, en esto que hablamos de caminar bajo el decreto de la cruz, el mal hábito es el no comprometerse. El no comprometerse a la palabra es el mal hábito que hace que la generación no disfrute del decreto de la cruz. En ese decreto de la cruz, ¿qué hay? Hay sanidad, hay liberación, hay salvación, hay libertad, hay perdón de pecados y hay muchas cosas que Cristo pagó a favor nuestro. Y esa realidad la vive el que está comprometido a lo que Jesús dijo en la cruz. ¿Cuántos lectores de la Biblia hay acá? Actuales, vigentes, que han leído el Nuevo Testamento. Todos sabemos que el decreto de la cruz y el decreto del Evangelio es ser nuevas criaturas, ¿verdad? Ser personas nuevas. Por eso habla de nacer de nuevo. Es un decreto de la cruz. Nacer de nuevo. Otro decreto de la cruz es nacer del agua y del Espíritu. Otro decreto de la cruz es tener la naturaleza de Cristo. Otro decreto de la cruz es tener el bautismo del Espíritu.
Espíritu Santo. Otro decreto de la cruz es caminar llenos del Espíritu Santo. Otro decreto de la cruz es la autoridad y poder del sacrificio redentor de Cristo. Otro decreto de la cruz es romper con todo pacto que me era contrario. ¿Por qué? Porque me llama a ser parte del nuevo pacto. Uno nuevo. Y cuando hablamos de nuevo, quiere decir que hay algo viejo que se deja atrás. Cuando uno dice tengo algo nuevo, está diciendo algo viejo dejé, algo viejo ya no uso, algo viejo ya no es parte mío. Entonces, hoy tenemos gente que tolera el evangelio, pero no lo está viviendo. Y lamentablemente pasan años en el evangelio y lo único que almacenan en sus corazones es reprimir lo que realmente quieren vivir. Y como no cambian de verdad, reprimen los impulsos de su carne que quieren vivir, pero saben que es pecado. Y entonces pelean con el querer vivirlo, pero a la vez lo intentan aguantar. Y el evangelio no fuimos llamados para reprimir cosas. Fuimos llamados para ser nuevas criaturas, donde ya no tenemos el deseo de eso. No tengo que andar aguantando el vicio, sino que en la nueva criatura el vicio ya no me atrae. Hay muchas cosas con las que la gente pelea y reprime en la cruz, reprime el evangelio, por no caminar bajo el decreto de la cruz. Primero por ignorancia y otras veces porque no quieren de verdad cambiar esas cosas. Son fortalezas en sus vidas. Son como parte de su naturaleza y no quieren modificarlas, quieren vivir de esa manera. Y cuando esas personas son tratadas por la ciencia humana llamada psicología y psiquiatría, esos profesionales que estudian la mente y estudian el alma de la gente, siempre su diagnóstico sobre alguien que reprime cosas, su diagnóstico es: mira, nunca te vas a despegar de esto. Esto va a estar como siempre. Lo que te puedo hacer es ayudarte a vivir y a convivir con esto. A levantarte cuando vuelvas a caer y te tenga que animar de la frustración que te huiste porque volviste a caer en la misma debilidad y patología. Pero los psicólogos saben muy bien que no pueden sanar a la gente de esos vicios o cosas que tienen en su personalidad. Los ayudan a tratarlos, a tolerarlos. Algunos psicólogos llevan a la gente a que deje de pelear con eso, que lo acepte. Y al aceptarlo, le va a ser más leve la vida. O sea, que deje de intentar pelear, de sacarse eso de encima, sino que lo acepten. Y son los consejos de los profesionales humanos. Mira, aceptalo, aceptá que tenés esto. Y cuando lo aceptes, tu mente deja de pelear. Y entonces es como más fácil, es como que ya no te sentís tan culpable. Y cuando te pasa, lo tomás de otra manera. Esa es la ayuda humana a los problemas que el hombre tiene. Pero la ayuda del evangelio es: rendime la debilidad y yo te ayudo con mi virtud. Lo vuelvo a decir, la ayuda del evangelio es: rendime tu debilidad y yo te ayudo con la virtud. El apóstol lo supo, Pablo. 3 veces rogué al Señor, dijo, para que me quite este aguijón que es un emisario del diablo. Era un azote sobre él. Y dijo, y el Señor me dijo que me baste en su gracia, que su poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo tomó también, pero digo, ¿qué aprendió Pablo para tomarlo de esa manera? Entendió que al rendir mi debilidad, la virtud del Señor viene a ministrarme. Lo que el psicólogo que estudió vaya a saber cuántos años, o el psiquiatra que se quemó las pestañas investigando lo neurológico del ser humano y el alma del humano y las patologías que el humano puede pasar y la causa por las cuales puede pasar, para que él con todo su estudio diga, mira, lo que tengo que ayudarte nada más es intentar tolerar esto y que tengas una mejor vida posible y nada más. Pero viene uno que la sufrió en el cuerpo. Hola, viene uno que lo recibió sobre su cuerpo. Viene uno que lo cargó sobre su cuerpo. Viene uno que lo clavó en la madera de la cruz. Y ese te dice, dame tu debilidad, yo te doy mi virtud.
Si vos querés andar al psicólogo y al psiquiatra, nadie te prohíbe. Pero hay una mejor medicina y tratamiento que el de la cruz. Y el de la cruz te dice, mirá, yo te voy a ministrar mi virtud. Y seguramente vas a vomitar. Porque hay demonios pegados en los órganos. Y por eso sabes que la gente vomita, no vomita por vomitar, porque hay demonios pegados en los órganos. Y hay gente que tiene los demonios pegados en las partes digestivas, intestinales, por eso vomitan. Tienen pegados en los intestinos, en el estómago, los tienen pegados en diferentes órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo rechaza algo? Y menos mal que no sale por otro lado, pues ahí sería bravo. Una cosa es limpiar vómito, otra cosa es limpiar calzones sucios. Sería bastante incómodo, menos mal que por lo menos sale por ahí. Cuando el cuerpo rechaza algo, sale por ahí. Otros bostezan, bueno, diferentes formas de liberación. Otros se sacuden, otros se les transforma la cara y es como que se vuelve un Wolverine ahí, como que les salen las garras y te quieren arañar. Y más allá de la manifestación, la virtud viene. Pero te dice algo la cruz: comprometete a mi decreto, porque si no te vuelve. Y saben que hay muchos testimonios de gente que fue sanadas en diferentes campañas o eventos donde el ministro tenía don de milagros o la gente lo oró y fueron sanados, y que se vuelven a enfermar. Y vos decís, ¿y por qué pasó eso? Porque no caminan bajo el decreto. O sea, si ellos se enfermaron por un vicio, son sanados milagrosamente por el Señor, pero no dejan el vicio y vuelvan a enfermarse. Son liberados de la falta de perdón, pero no sanan su corazón y vuelven a enfermarse por volver a la falta de perdón con alguien. Son libres de patologías sexuales, por ejemplo, para adulterar, y son libres, se reconcilian con su matrimonio, se besan, se abrazan, se vuelven a casar algunos como para redimir todo, pero no son libres en la falencia de su alma, no se comprometen a Cristo, y a través de la misma manera con que adulteraron vuelven a adulterar y se vuelve a derrumbar todo. Jesús lo explicó así: el espíritu maligno sale y buscando dónde reposar no encuentra y quiere regresar a la casa, y cuando la encuentra vacía se trae 7 peores que él, y el postrer estado de la persona es peor que el inicial. La explicación de eso es: no se comprometieron al que los liberó, no se comprometieron al que los sanó, no se comprometieron al que los prosperó, no se comprometieron al que abrió la puerta de trabajo, no se comprometieron. Como no se comprometieron, generalmente lo pierden. Generalmente regresa la patología, generalmente regresa la misma manera de pensar, de comportarse. Por eso caminar bajo decreto de la cruz no es solamente decirlo, es cambiar hábitos, cambiar comportamientos, cambiar forma de pensar y adquirir una nueva cultura. Ese es el trecho que hay entre el dicho y el hecho. No tomemos ese refrán para excusarnos de decir, bueno, no importa si decimos cosas y no hacemos. No, tomémoslo como alguien que dice, voy a caminar en lo que dije para que me pase. Me voy a consagrar a esos planes. Y yo te aseguro que el poder de la cruz no será algo que solamente lees en las hojas de la Biblia. Será una realidad sobre tu propia vida y tu casa, cuando te comprometes a que la cruz sea lo que gobierne tu casa. Y ya no toleres y no tomes las cosas livianamente en tu casa. Como que importa si vemos tal cosa, si consumimos tal cosa, si permitimos tal cosa en casa. Cuando lo tomes realmente a que lo que la cruz anuncia de cambiar personas esté en tu casa va a ser casa de Dios. Y no hablo casa de Dios como algo donde van a ser santulones, que van a caminar descalzos casi flotando, sino de gente ética con el Evangelio, gente que tiene el ambiente del cielo con ellos, gente que hace respetar la presencia. Y una de las características del mensaje de este mes decía el Señor: orden, porque no respetan mi presencia. Y creemos que la presencia solamente está en la casa, en la congregación, cuando la presencia es y habita en el cuerpo. Y vos o yo puedo ser muy educado hacia la gente, pero si falto el respeto en mi cuerpo, estoy deshonrando la presencia.
¿Qué es deshonrar el cuerpo? Y acá me meto en asuntos delicados. La masturbación es deshonrar el cuerpo. Mirar pornografía es deshonrar el cuerpo. Desear a otra persona que no sea tu cónyuge es deshonrar el cuerpo. No alimentarte bien es deshonrar tu cuerpo. No descansar bien es deshonrar tu cuerpo. Y eso es deshonrar la presencia. Y eso no es caminar bajo el decreto de la cruz. Oír malas noticias todo el tiempo es deshonrar la presencia, porque por el oído entran las palabras que alimentan el alma y te dejan un estado de ánimo y te forman una manera de pensar y de mirar a alguien o alguna situación. El oír palabra de queja deshonra la presencia. El oír murmuración deshonra la presencia. El oír chisme deshonra la presencia. Porque todo eso es contra tu cuerpo que tiene la presencia. Por eso hay gente que no cambia los hábitos, porque no se comprometen al discurso y al decreto de la cruz. Marco 16, el final del Evangelio, Jesús se despide y Marco nos cuenta qué dijo Jesús. Una parte de lo que dijo Jesús a sus discípulos y fue que salgan y prediquen el Evangelio a toda criatura, que les enseñen el mensaje de la cruz. Y Marco 16 dice que ellos salieron obedeciendo lo que Jesús dijo, y dice que Jesús estaba con ellos y respaldaba las palabras que ellos decían con señales, milagros y maravillas. Lo que pasó es que los apóstoles se comprometieron al decreto de la cruz. ¿Cuánto tiempo nos pasó ya? Media hora pasó. Yo sé que yo estoy segurísimo de esto, que esto va a activar mucha gente en caminar en el poder de la cruz. O por lo menos no van a tener la excusa que no supieron cómo vivir la cruz, cómo vivir el poder de la cruz, cómo echar fuera a los demonios, cómo sanar en el cuerpo, cómo liberar a sus hijos cuando los ven influenciados por alguna moda o por algún hábito de amigos que estén teniendo, y vos lo ves que se están yendo para un lado. Cuando vos no caminás con el decreto de la cruz, generalmente los padres van a pelear con los hijos y los hijos con los padres, porque los padres a veces quieren corregir agarrando los pelos. Eso puede generar cierto susto en el hijo o cierto grado de reprimir lo que quieren, pero hay un momento en que se va a salir y lo van a hacer. Generalmente los hijos cuando reprimen dicen: cuando cumpla 18 lo hago. Así que la fajada, la cinteada de la agarrada de pelo no quitó la influencia del corazón. Pero si vos te comprometés al decreto de la cruz, el Espíritu del Señor va a garrotear al demonio y lo va a echar fuera. Y no vas a alimentar que tus hijos te odien. Y no vas a alimentar que tus hijos se alejen de vos. Y no vas a alimentar que tus hijos no te vean confiable, porque saben que si te cuentan fajás. Y no estoy diciendo que no hay que corregir a los hijos. Estoy enseñando un método práctico. Cuando te comprometes a la cruz, lo que quiere influenciar a tus hijos, el Espíritu del Señor va a azotar ese espíritu inmundo. Y el Espíritu del Señor lo va a echar fuera. Pero tu hijo no va a decir: papá y mamá me rechazaron por estas cosas, o se la pasaban insultándome o maldiciéndome o fajándome, sino que ellos fueron corderos con mi humanidad, pero leones contra los que me estaban influenciando.
Y no estoy diciendo de apapachar y hacer como no, estoy diciendo ser padres como debe ser con los hijos, pero tu lado feroz es en el espíritu contra lo que influencia a tus hijos. Yo cuando estuve apartado de los caminos del Señor, mis padres jamás fueron violentos conmigo. No me maldijeron ni me insultaron, ni se la pasaban fajándome. Pero ellos se fajaban con el Espíritu Santo contra los demonios. Hasta que un día esa influencia, esa pasión por el mundo se separó de mi alma. Y cuando se separó de mi alma dijo, yo quiero a Jesús. Y yo en el Evangelio no puedo decir, ay, Dios me tiene que sanar porque mis papás fueron malos, cuando yo estaba separado del mundo me pegaban, me trataban de esto, lo otro. Yo puedo decir, ellos se fajaron con los demonios a través del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y fajó el espíritu inmundo que estaba en mí. Y yo lo decía a Él. Porque te dije, somos portadores espirituales, depende a qué decreto estamos comprometidos. John, que era hijo de pastor, por no estar comprometido a la cruz y estar comprometido al mundo, cargaba demonios. Es más, me acuerdo una vez que pasé al baño, vivíamos en una casa donde el baño estaba afuera. Había que pasar un corredor y estaba el baño en otro lugar y la cocina. Y yo pasé a bañarme y cuando salgo estaba mi mamá cocinando. Y mi mamá me dice, yo vi una sombra negra atrás tuyo. Imagínense yo que no iba a la iglesia, yo me reía. Yo era usted no se sabe lo soberbio que era yo, que hasta una vez le dije a ellos, porque ellos me decían, me advertían por lo que vivía, le dije, bueno, si me voy al infierno me tomaré mate con el diablo, le dije. Y cerré la puerta y me fui a vivir mi vida. Esas contestaciones tenía yo. Y a veces yo le hacía pasar vergüenza a ellos porque estaban mis tíos y mis tíos se reían porque a ellos les gustaba ver a mi papá pastores pasándola con sus hijos. Es más, creo que querían que yo viva toda la vida así. Porque ellos me invitaban a los vicios. Pero después yo dormía en un cuarto donde el cuarto daba una escalera donde subían mis primos que vivían arriba y bueno, pasaban mis tíos, todo ahí. Y yo tenía la ventana abierta y cuando regresé a la iglesia y todavía vivimos unos meses más ahí, yo un día estaba en mi cuarto y ya no estaban escuchando, o que yo estaba escuchando música de una manera, reggaetón y esas cosas, o que estaba con mis amigos hablando de qué vamos a hacer esta noche o tomando cerveza o lo que sea, sino que pasaron por mi cuarto. Yo escuchaba el ruido de las corridas por la escalera. Pasaron en mi cuarto que estaba escuchando adoración y a alguien con la voz muy parecida a su primo y a su sobrino diciendo Rabacataramande Rebecataramande Rebecatarabasa. Y corrían y subían y no lo podían creer que el que dijo que se iba a tomar mate con el diablo se estaba tomando un mate con el Señor. Yo te digo que es posible cuando los padres están comprometidos al decreto de la cruz que los hijos se vuelvan amantes de la cruz. Yo siempre aconsejo a los padres, no lleven a sus hijos a la iglesia por amenaza. Porque yo te aseguro que a los 18 años se mandan a mudar de la iglesia. Usted enséñele en su casa la cultura de amar la cruz y ellos van a amarla. Yo cuando oro a Dios por mi descendencia, digo, Señor, que ellos vean en mí el ejemplo para que ellos te elijan personalmente a vos. No que vayan porque yo soy pastor y que vayan porque tienen que ir, porque son hijos de pastor y son menores de edad, como siempre ha pasado con muchas generaciones anteriores a las nuestras, sino que vayan porque digan, yo amo a Jesús porque veo a mi papá amando a Jesús. Y veo que lo que mi papá pasa es resultado porque cree en Jesús. Y que ellos vean ese ejemplo.
Saben que ese es un nuevo modelo que ha caído en la iglesia. Muchos ministros lo han aplicado. ¿Y saben qué pasa con esos ministros? Sus hijos solitos, cuando cumplen 12, 13, 14 años, dicen: papá, me quiero bautizar, quiero a Jesús en mi corazón. Hoy tenemos una camada de adolescentes o de jóvenes de 30 y otros no tan jóvenes de 40 años que están bautizados, pero fueron obligados a los 12. Porque le tiraban del mechón o de la oreja si no pasaba. Porque había que pasar 12 años. Jesús fue a los 12, entonces vamos a los 12 todo arriba al agua. Y tenemos jóvenes que se bautizaron sin convicción y tienen 30 años reprimiendo la verdadera vida que quieren vivir porque no aman a Jesús, lamentablemente. Pero qué lindo que criemos una nueva generación que digan: pastor, habilite una pileta porque me quiero bautizar. O métame bajo el agua de la cocina, o tíreme un poco de agua del vaso, pero me quiero bautizar. Yo quiero a Jesús. Y yo oro que esa iglesia sea la que gobierne el siglo XXI. Una iglesia que camina comprometida bajo el decreto de la cruz. Y que aún la nueva generación, en su edad y en su entendimiento, por amar la cruz, Dios los use para milagros. Y sean niños, preadolescentes o adolescentes que por ahí no llegaron a la edad adulta o la mayoría de edad, pero están viviendo el evangelio del reino, sanando enfermos, echando fuera demonios y profetizando a la gente. Esa iglesia no es difícil de tener. Esa iglesia se tiene cuando hay compromiso a la cruz. Pero te digo algo, el precio será que los que no quieren comprometerse se te opongan. Te traten de muchas cosas, pero seguí bajo el decreto de la cruz, porque el decreto de la cruz hace justicia. El decreto de la cruz da el pago a cada uno según su conducta. Vos no tenés que meterte a amenazar a nadie. La cruz misma da el pago a cada uno según su conducta. Si están mal, la cruz le da su pago, y si están bien, la cruz da su pago. El que me paga, decir conmigo, es la cruz. Y la cruz sabe pagar bien al que está comprometido a ella. Rápidamente, esta es la conclusión. No tenga pena que no vamos a estar enseñando. Esta es la conclusión o el respaldo bíblico. Nehemías 9, verso 25 al 31, rápidamente dice así, en la Nueva Versión Internacional. Conquistaron ciudades fortificadas. Es el profeta Nehemías orando junto al pueblo, trayendo al pueblo a una reflexión, porque el pueblo, ahora que estaba en Jerusalén, después de 70 años de cautividad, empezando la reedificación, otra vez estaba comportándose como sus padres. Y el profeta Nehemías se para, y este profeta era bravo, este jalaba barbas y tiraba de los pelos. Al que se portaba mal, de verdad, está escrito en el libro del profeta, él a los que vio que no cumplían el pacto los agarró de la barba y de los pelos a los varones por no haber cumplido el pacto. Era pasional el profeta. Yo soy un pan de Dios al lado del profeta Nehemías. Este agarraba los pelos y la barba, y si no tenían pelo, bueno, de algún lado lo agarraba. Y el profeta se para en esta postura, llama al pueblo y a los sacerdotes, a los líderes, y les dice el profeta, es largo, pero vamos a tomar esta porción. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Está hablando de los antecesores a ellos. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad, le dice al Señor, pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra ti. Rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho, por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Libro de Jueces. Libro de Jueces. Pero en cuanto eran liberados, ¿qué pasaba? Volvían a hacer lo que te ofende.
Acá está el respaldo bíblico. Decretamos, pero no nos comprometemos al decreto y volvemos a hacer lo mismo. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Nuevamente, yo no entiendo de dónde sacan que Dios era malo en el Antiguo Testamento. Yo no sé dónde sacan que Dios era carente de amor en el Antiguo Testamento. Yo veo que una y otra vez Dios salvaba a su pueblo, pero le decía cómo mantener. Comprométanse a mi pacto. No hagan lo que hacían sus padres. Pecaron contra tus normas, que dan vida a ¿quién? En su rebeldía te rechazaron. Fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Rápidamente el profeta hace: pueblo, si queremos cambiar, despeguémonos de los comportamientos de nuestros padres. Hagamos lo que ellos no hicieron. Comprometámonos al pacto. Vivamos el pacto. Y nunca más nos va a pasar esto de caer cautivos en pueblos enemigos. Dios va a volver a estar en medio nuestro. La gloria va a volver. El espíritu no se va a contristar. Vamos a prosperar en la tierra que fluye leche y miel. Lo que Dios pide es compromiso. Y veamos cómo termina esto. En el mismo capítulo 9 de Nehemías, verso 34 al 38, Nehemías concluye: nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos, ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y le regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso, ahora somos esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción, pero por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Nehemías entendió que la única manera en que se acaben las cosas no eran solamente clamando y depender de la misericordia del Señor, sino que comprometerse al pacto, sino que caminar bajo el pacto. Nehemías comprometió a la autoridad del pueblo, los sacerdotes y levitas, y comprometió al pueblo que estaba presente a que si querían cambiar, se comprometan a vivir como el pacto de la ley decía, que se comprometan a vivir los mandamientos del Señor, que se comprometan a vivir como Dios mandaba, y les aseguró que nunca más sufrirían la opresión que vivían. Más adelante ves a los que no hacen caso y ves al profeta agarrando de los pelos y la barba. Si vos llegás a los capítulos después, vos decís que falta de amor el profeta. ¿Por qué agarra de los pelos? ¿Por qué trata así? Pero no estuviste presente en el compromiso que la gente hizo, vivir el pacto. A veces hay hermanitos que llegan un año después y está uno herido ahí, que lo jalaron del pelo y la barba. Y el hermanito va ahí medio como: ay, ¿cómo te trataban así? Y no saben que ese hermanito hace un año se había comprometido a cambiar y sigue los mismos malos comportamientos bajo conciencia de hacer lo que hace.
Y esos que van a intentar consolar al hermanito que, pobre, como fue tratado, son gente que tampoco vive el pacto. Porque no es que lo dejan y lo desprecian, dirían, obedece el pacto. Y vas a dejar de andar jalado de la barba y los pelos. Vas a dejar de andar sufriendo y oprimiendo tu vida. Hay gente a la que no hay que ir a abrazar, hay que decirle que obedezca. La mejor consolación para ellos es decirle obedece, dejate diría el argentino, de embromar. Si ya sabemos bien que esa vida no te lleva a ningún lado. No ir a decirle, pobre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no te liberan más? Una vomitada más, una caída más. ¿Qué le hace al ujier que te agarre una vez más? ¿Qué le hace al diácono que una vez más limpie lo que deja ahí en el piso? Hay algo que tenemos que ver más allá de la gente, que es el compromiso al pacto. Cuando viva el pacto, será inevitable que se cumpla lo escrito sobre nosotros. El Señor dijo que Él cumplirá su buen propósito en nosotros. ¿Cuándo? Cuando me comprometa a vivir lo que Él dijo sobre mí. Finalizo con esto y oremos. Me despido de la audiencia, los que van a oír, que Dios te bendiga. Si querés caminar bajo el pacto de la cruz, compromete tu vida a vivir el decreto. Que Dios te bendiga.